La ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que radicaron en el Consejo Nacional Electoral para que se abra investigación y se formulen cargos al presidente Gustavo Petro por supuestamente haber violado los topes de la financiación de su campaña. Para este tema hemos invitado hoy a Andrés Fernando Mesa, abogado, exdiputado de Antioquia. Andrés Fernando Mesa, gracias por estar con nosotros en Clic Classy, el poder de la información en un clic. Muy buenos días, Roger, y a toda la amable audiencia que está atento a este programa. Muy contento de estar en esta oportunidad con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Fernando. Entonces, desde su punto de vista, Andrés Fernando, como abogado y también como actor político, porque esto tiene mucho de político, ¿usted qué piensa? ¿Qué le suscita este nuevo episodio político? Bueno, sobre esto se pueden tener, yo creo que dos posiciones, una, como usted lo anota, jurídica y otra posición política. Frente a la posición jurídica y qué es lo que está sucediendo, tenemos a un Consejo Nacional Electoral, que digamos es el órgano administrativo encargado de velar por el sistema electoral colombiano, encargado de que las reglas jurídicas electorales se cumplan por parte de todos los movimientos o partidos políticos y sus candidatos. Entonces, en ese sentido, tenemos una investigación que se le inicia a la campaña presidencial 2022 del hoy presidente de la República, donde se revisan los gastos de campaña, digamos, el cumplimiento de esos requisitos constitucionales y legales, y vemos cómo, según un pliego de cargos que formula dos magistrados, los que usted acaba de notar, uno del Partido Liberal y otro del Partido Centro Democrático, dicen que la campaña presidencial del presidente de la República no reportó ciertos gastos, unas donaciones hechas por FECODE, por la USO, unos gastos del Movistar Arena, etcétera. Entonces, que esos gastos, digamos, constituyen una violación de las normas constitucionales y legales, según estos dos magistrados de 9 que integran el Consejo Nacional Electoral, que recordemos es elegido por el Congreso de la República y tiene un origen netamente político. Esta solicitud tendrá que llegar al pleno del Consejo Nacional Electoral y será el Consejo Electoral quien decida si avala estos argumentos de estos dos magistrados y formula cargos en contra de la campaña presidencial del hoy presidente, tanto lo anuncia ya en su intención del gerente de la campaña, Ricardo Roa, del presidente propiamente, candidato Gustavo Petro, y otras personas que hicieron parte de la campaña. ¿Qué puede uno cuestionar de esta decisión? Digamos que hasta ahí está una parte jurídica. Lo segundo es que al tocar al fuero del presidente, pues digamos que hay una protección constitucional para quien sea presidente de la República, que le otorga unas prerrogativas, unos beneficios frente a quien lo pueda investigar y quien lo pueda juzgar. Al presidente de la República solo lo puede investigar la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y lo puede juzgar si hay material probatorio el Senado de la República. Ese material lo construye directamente la Corte Suprema de Justicia. Digamos que esta decisión del Consejo Electoral no puede llegar hasta una sanción al presidente de la República, sí a miembros de su campaña. Generalmente estas sanciones son de corte económico, es decir, multas, sanciones tarifarias de costos de pagar con recursos económicos, pero no pueden llegar hasta el punto de declarar, digamos, una nulidad electoral o una pérdida de investidura. Digamos que eso no es competencia del Consejo Nacional Electoral. Por eso está esa delgada línea entre lo que pretende el Consejo Electoral en cabeza de estos dos magistrados y lo que jurídicamente puede pasar. Y ahí es donde viene el tercer punto, y es la posibilidad, que es lo que está anotando el presidente de la República, y la preocupación de que esto se constituya en un golpe blando, es decir, la posibilidad que el Consejo Electoral, con una manipulación jurídica,
y una interpretación jurídica extensa, que en normas electorales debe ser restrictiva, pueda incurrir en una sanción al propio presidente de la República, lo que sería un golpe constitucional al presidente, porque no tiene el Consejo Electoral esa competencia para sancionar al propio presidente de la República. Doctor Andrés, buen día. En este proceso del CNE, ¿cómo entonces pues ya llegaron estos dos magistrados y me hacen una formulación, una redacción de cargos, una formulación de cargos de investigación, proponen una investigación para la campaña? Entonces, eso ¿cuál es el curso que debe seguir eso que hicieron dos magistrados? Porque pues el CNE no está conformado únicamente por dos magistrados. Entonces, ¿cómo debe llegar a una sala plena? ¿Cómo es todo ese proceso para que realmente se pueda iniciar una investigación a la campaña? Porque pues eso, como usted también nos lo ha aclarado, pues eso no tiene competencia para el presidente, pero sí para la campaña, que es un aspecto muy normal, investigar a todas las campañas como ha ocurrido históricamente, pero ¿cuál es el proceso específico que debe seguir lo que acaban de hacer estos dos magistrados? Bueno, digamos que ya el proceso de investigación que hace el Consejo Electoral, la auditoría que hace el Consejo Electoral ya inició. Digamos que lo que se llega ya es a un punto donde esos magistrados ponentes, los dos, creo que es el doctor Benjamín y el doctor Álvaro Prada, ya le presentan al Pleno del Consejo Electoral. El Consejo Nacional Electoral está conformado por 9 magistrados elegidos por el Congreso de la República. Eso ya de por sí ha sido muy criticado en el pasado y mucho más ahora, y es el origen político de los magistrados. Generalmente quienes lo integran son excongresistas, algunos quemados en los procesos electorales, algunos de pronto con vagos conocimientos jurídicos, y casi que es de acuerdo a cómo se compone la coalición mayoritaria del Congreso, como también se conforma la coalición mayoritaria del Consejo Nacional Electoral. Entonces, digamos que es un origen político de los magistrados del Consejo Electoral, distinto a la forma en que se conforma la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que tiene un origen más mixto, político y jurídico, en la misma rama jurisdiccional y en algunos de los poderes públicos. Entonces, esta solicitud, todavía no hay un pliego de cargos, esta solicitud de pliego llega al Consejo Electoral en su plenario y ellos internamente votan, y digamos que entonces es sencillo, de 9, 5 tendrían que estar a favor de esa formulación de pliegos de cargos en contra del presidente, del gerente de campaña, por no haber reportado ciertos gastos. Es así. ¿Qué debería hacer el plenario de este espacio institucional electoral? Sería, frente al presidente, declararse sin competencia para sancionar o investigar al presidente, o formular pliego de cargos y remitir esa información a la Cámara de Representantes en su comisión de acusaciones. Frente a los demás integrantes de la campaña, el gerente, los demás integrantes, sí, pues proceder con la investigación y con todo lo que tenga que ver jurídicamente. ¿Qué sensación deja? Pues primero, frente al ponente principal, el doctor Álvaro Prada, Álvaro Hernán Prada, ayer mismo, la bancada del Pacto Histórico lo recusó, creo yo con justificación, porque Álvaro Prada fue, digamos, congresista por parte del Centro Democrático, que digamos es un partido de oposición al gobierno, y eso puede interferir en su juicio al momento de tomar decisiones, de investigar la campaña presidencial del Pacto Histórico. Entonces, en el día de ayer se radicó por parte de los congresistas del Pacto Histórico la solicitud de recusar, de que él no tiene el juicio de imparcialidad frente a la investigación de la campaña presidencial. Y segundo, también la Corte Suprema, en otro proceso judicial de carácter penal,
tomó la decisión de ya iniciar el juicio también frente a Álvaro Hernán Prada por el tema de soborno a testigos que está siendo investigado en todo ese proceso frente al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, digamos que eso puede nublar el juicio jurídico como juez del doctor Hernán Prada y digamos que ahí entonces viene un proceso de discusión antes de que el Consejo Electoral tome la decisión de fondo frente a si inicia o no inicia un pliego de cargos contra el presidente y sus miembros de campaña. Muy bien, Andrés Fernando, a ver, ¿qué nos preguntan aquí algunos de nuestros internautas? María Giraldo, si Prada es un corrupto que lo están investigando, ¿cómo va a investigar al presidente si ese señor siempre ha estado en contra de Petro? Recuerden que ustedes pueden participar, pueden preguntar, pueden opinar, con respeto, por supuesto, y aquí leemos toda clase de opiniones. Entonces, pregunta de María y de Carmelo Doria dice, ¿qué pasó con la Niñe Duque, Odebrecht y otras más? Silencio total. ¿A qué les responde usted, Andrés Fernando, a nuestros internautas? Sí, ahí es donde pues, yo intento explicar jurídicamente, pero no me puedo desprender del asunto político, Roger, porque sorprende la rapidez de todo este proceso. O sea, frente a, por ejemplo, la campaña de Juan Manuel Santos, 2010-2014, donde presuntamente ingresaron recursos de Odebrecht, se declaró la caducidad precisamente por la demora en todo este proceso de investigación, en el tema de Duque frente a la niñez política y frente a ingresos de recursos raros también. Digamos que el proceso nunca avanzó y al final el Consejo Nacional Electoral se declaró no competente para investigar al presidente, pero vemos que en el caso de Petro ya vamos a 18 meses del proceso electoral o de ser elegido para 2 años y ya estamos en pliego de cargo. Entonces uno nota cierta ligereza, cierta celeridad, rapidez en unos casos y en este caso particularmente del presidente de la República. Vemos cómo todo marcha más rápido en aras de sancionarlo. Entonces sí se nota cierto desequilibrio. Y se le suma que el magistrado ponente principal pues está en todo este escándalo del soborno a testigos, está a punto, creo que es el 15, 17 de mayo o 18, que se iniciará su juicio en la Corte Suprema de Justicia, o sea, un juicio penal donde este magistrado puede ser condenado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces deja cierta sensación de que ahí no hay un juez imparcial, como es la lógica en un juicio tan importante como este. Doctor Andrés, buen día, cordial saludo. Sobre ese tema también quería ahondar un poco complementando la pregunta del televidente y es, ¿no está sub judice el magistrado Álvaro Hernán Prada frente a este proceso que se le inicia en la Corte Suprema de Justicia porque de alguna manera está condicionado? Ahí no podría haber un recurso jurídico que por lo menos le obligue a declararse impedido. Completamente, pues digamos que en principio pues él tiene la presunción de legalidad, no está sancionado, tiene toda la, digamos, jurídicamente está habilitado, no hay incompatibilidades en principio, pues todavía no hay una sanción de tipo penal. Sin embargo, en ese sentido va la proposición o la solicitud que hizo en el día de ayer toda la bancada del Pacto Histórico, que es el partido de gobierno principal del presidente de la República, buscando que el doctor Álvaro, recusando, o sea, buscando que se genere se sancione o se le diga, hay un conflicto de intereses, usted no es imparcial porque usted fue congresista por el Centro Democrático, que es un congresista que fue totalmente adverso al presidente, a su proceso electoral en campaña. Aparte de eso, tengo entendido que él mismo buscó sin reparto manejar este proceso, es decir, eso también es una, creo yo, ilegalidad, que él escoja su proceso, el que él quiere juzgar o investigar, y creo que eso puede prosperar al pleno del Consejo Nacional Electoral, en el sentido que tendrá el Consejo Electoral que avalar esa recusación y el doctor Álvaro Hernán Prada tendrá que retirarse de ese proceso de investigación y no ser el quien sancione o solicite esa sanción ante el Consejo Electoral. Queda tan claro, tan es evidente la situación
en torno a lo que se decida en el Consejo Nacional Electoral. Usted lo ha dicho, todos lo han dicho. No es, digamos, una entidad que sea imparcial, porque es eminentemente política. Y entonces hablamos de recusaciones y hablamos de que allí hay representantes de unos partidos y de otros. Los que defienden la posición del Consejo Nacional Electoral dicen es que allí también hay 3 miembros del pacto histórico, entonces no hay problema, tranquilos que ellos le van a meter el palo a la rueda a cualquier decisión en contra del presidente. En fin, entonces eso queda muy evidente ante Fernando Mesa. Pero es que este no es una alta corte, permítame la pregunta en ese sentido. No estamos hablando de jueces, porque es que a veces de pronto mezclamos y queda confundida una y otra corte, uno y otro consejo. No estamos hablando de la Corte Constitucional, que digamos que es la alta corte en la jurisdicción constitucional. Allá los jueces yo creo que no pueden tener en la Corte Constitucional, a pesar de que lo tengan, por supuesto, porque son ciudadanos y participan políticamente también, pero se supone que allá no deben tener una postura política. En la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, allá arriba están los jueces. Y en la Constitución, en la jurisdicción contenciosa administrativa, el Consejo de Estado. Entonces, estoy ubicando estas altas cortes, vuelvo y digo, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, para visibilizarlas y separarlas de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Queda claro entonces que este no tiene ese nivel, digamos, de jueces que deben tomar decisiones imparciales. Así es, Roger. Digamos que en la práctica el Consejo Electoral es más un órgano administrativo, es el máximo órgano electoral administrativo, pues inclusive sus decisiones pueden ser demandadas ante el Consejo de Estado. O sea, el Consejo de Estado sí es ese órgano supremo jurídico, administrativo, inclusive electoral, así de su origen. El Consejo de Estado tenía una sala electoral en sus orígenes. Esa sala electoral prácticamente se convirtió en ese Consejo Nacional Electoral, que hoy es el que, digamos, se politizó. Antes inclusive los magistrados del Consejo Electoral los elegía el Consejo de Estado, pero cuando ya se cambia la forma, el origen de su integración a un órgano político como es el Congreso, creo que se desdibuja su naturaleza y vemos así como se está manejando una relación en el Congreso con el gobierno, donde hay un Congreso muy dividido, donde hay un Congreso donde hay unos grupos políticos en abierta oposición al presidente. Pues así también se maneja el Consejo Electoral, donde hay unos magistrados en abierta oposición política al presidente, lo que sin duda nubla su juicio racional al momento de emitir decisiones jurídicas de fondo electoral. Entonces, por eso es que creo que una discusión que se ha dado hace mucho es hay que cambiar el Consejo Electoral en la forma en que se elige, que sus magistrados no sean de origen político, sino más bien por concursos de méritos o de manera jurisdiccional en la rama judicial, para, digamos, mejorar su imparcialidad, por un lado. Y segundo, pues creo que yo no creo, la verdad, y espero que no, que el Consejo Electoral vaya a tomar la decisión de formular cargos al presidente, porque eso sería una ruptura institucional ahí sí, como lo que ha anunciado el presidente de un golpe blando. Pues es porque es que aquí es de bulto, Roger y compañeros del programa, la inconstitucionalidad de la competencia que se quiere subrogar el Consejo de Estado, de investigar y sancionar al presidente. Eso no lo puede hacer. Eso es un fuero protegido, porque además el presidente es elegido por voto popular. Eso tiene unas prerrogativas especiales. Ni Petro, ni Duque, ni Uribe, ni Santos, ni ningún presidente puede ser sancionado por un órgano administrativo de origen político. Eso no tiene presentación ni acá ni en ningún país del mundo. Entonces sería una ruptura constitucional que sería supremamente delicada, casi que un golpe de Estado desde las instituciones al presidente. Entonces yo espero que eso no pase por el bien de la democracia colombiana. Clarísima su oposición, Andrés Fernando Mesa, abogado y exdiputado de Antioquia, a quien le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, porque
le va aportando elementos de juicio a nuestros internautas y nuestros lectores para que entiendan qué es lo que está pasando a propósito de este episodio que protagoniza el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Andrés Fernando Mesa. Roger, a ustedes, a todos los amables televidentes, oyentes, un gusto estar con ustedes en este espacio tan importante de deliberación y pedagogía electoral y política y jurídica. Sí, ese es el principal objetivo, la pedagogía.